Primera de Corintios capítulo 2, del 14 al 16 dice: pero el hombre natural, ¿quién? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿quién? El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Decí conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Porque hasta acá estamos declarando lo que el apóstol Pablo dice: todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero fíjense que el apóstol Pablo habla de dos tipos de hombres. Pablo comienza hablando en el versículo 14 del hombre natural. El hombre natural, según lo que describe Pablo, no percibe las cosas del Espíritu. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, las considera una locura. Por eso cuando vos le hablas a alguien: Dios va a hacer milagros. ¿Qué? No, porque voy a orar por tu vida para que Dios cambie esta situación. ¿Qué cosa? El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Él cree que son pavadas, considera las cosas espirituales como ridiculeces. No entiende las cosas del Espíritu. Las ve como algo sin sentido. ¿Pero por qué razón? Porque él las pretende razonar con una mente humana, natural, fallada, caída, corrompida. Y no hay manera de que el hombre natural entienda lo que es la mente de Cristo y las cosas espirituales sin antes haber nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Por eso, cuando el hombre natural juzga tu vida y te dice que congregar, que ofrendar, que diezmar, que leer la Biblia, que ser santo, que guardarte para Dios es una estupidez, es lógico que piense así. Porque su mente natural no le permite entender las cosas espirituales. No te sorprendas si vos te encontrás con gente que te dice: ¿cómo que los domingos vas a ir a encerrarte? ¡Qué pavada eso! Claro, tiene una mente natural. Locura tuya sería tratar de convencerlo a él de lo que estás haciendo y del valor que tiene. ¿Sí? Los hombres naturales tienen los sentidos atrofiados, los sentidos espirituales atrofiados por completo. Los hombres naturales son los que la Biblia llama muertos espirituales. Los hombres naturales no tienen vida, no poseen la vida del Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando Dios los ve, Dios ve gente muerta, personas que ya no tienen vida. Tienen vida biológica, la vida bios, van y vienen, hacen sus cosas, pero Dios no considera la vida biológica como vida, porque para Él, para Dios, la vida tiene que ver con su vida. Entonces, cuando Dios ve a una persona natural, dice: este está muerto para mí. Antes de hablarle, antes de que entienda algo, primero tengo que resucitarlo. No le puedo hacer entender cosas profundas del Espíritu porque está muerto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando Dios ve a ese grupo de personas, hombres naturales, los ve como todavía no salvos. No salvos. Por eso Pablo hace la salvedad. Están los hombres naturales y están los hombres espirituales. ¿Sí? ¿Quedó claro el primer grupo de hombres, de personas? Los naturales. No tienen la vida de Dios. No esperes que te entiendan lo que vos estás entendiendo en este tiempo. No esperes. Vas a luchar, le vas a querer pegar a la pared con la cabeza y te vas a romper la cabeza. ¿Por qué? Porque son naturales. En segundo lugar, Pablo habla del hombre espiritual. Dice la Biblia, lo acabamos de leer recién, que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, no puede ser juzgado por nadie. ¿Por qué razón? Porque inspirado e impulsado por el Espíritu Santo,
El espiritual evalúa con entendimiento todas las cosas que suceden a su alrededor. Por ejemplo, esto que te acabo de decir. La gente sigue creyendo que en algún momento en la tierra va a haber paz verdadera. Yo miro lo que pasa allá, miro lo que pasa en Argentina, miro lo que pasa allá en la otra cuadra, miro lo que pasa en el otro barrio y me doy cuenta que nunca, a menos que Cristo vuelva y gobierne sobre la tierra, jamás en la tierra habrá paz verdadera. ¿Pero por qué? Porque lo estoy mirando desde una óptica espiritual. Entonces escucho que allá van a firmar un tratado de paz, Israel y el grupo Hamás, que vienen peleando desde que se fundó prácticamente la tierra, y ahora porque interviene alguien, vamos a establecer un acuerdo de paz. ¿Sabe cuánto va a durar eso? No se sorprendan si en los próximos días empiezan los bombardeos y los pleitos nuevamente. No se sorprendan. Eso es lo que tiene que hacer, lo que tiene que suceder cuando eso ocurra, porque va a suceder, es prepararte y decir, Señor, estás más cerca. Amén. Si miramos las cosas desde una óptica natural, jamás vamos a poder progresar en nuestra vida de fe. Tenemos que entender claramente esto. Entonces Pablo dice que ningún hombre natural está en condiciones de juzgar a un hombre espiritual. ¿Viste alguna vez a algún muerto juzgando a algún vivo? Bueno, no se puede. Simple y sencillamente no se puede. Ahora, fíjate cómo termina hablando Pablo, versículo 16, perdón. Él dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Pablo está citando acá un pasaje de Isaías. Isaías también en un momento se preguntó, ¿quién aconsejó al Señor? ¿Sí? Pasaje paralelo. Isaías, el libro más profético hablando acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué significa esto de tener la mente de Cristo? En primer lugar, vamos a ver qué no es tener la mente de Cristo. Para saber qué significa tener la mente de Cristo, primero tengo que saber qué no es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo no significa ser o pensar de manera positiva. Ser positivo no significa que vos y yo tengamos la mente de Cristo, necesariamente. ¿Sí? No es porque vos digas, en esto voy a avanzar, 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 vas a avanzar necesariamente. No significa que porque te repitas ciertas frases, estás manifestando la mente de Cristo. Porque a veces confundimos esto, decimos, bueno, pero ¿qué es tener la mente de Cristo? En principio es identificar lo que no es la mente de Cristo. Vos, por muy positivo que seas, por muy positiva que seas, si no tenés la mente de Cristo, ante el menor conflicto que enfrentes vas a bajar los brazos. Ante la menor dificultad que enfrentes en tu vida vas a renunciar. No voy más a la iglesia, no. Un año. No voy más porque sí, con que yo acá me diga 2 o 3 cositas lindas a mí mismo ya está. Eso es tener una mente natural. No alcanza con que seas positivo. No te va a alcanzar de cara al tiempo que viene con que seas positivo. Eso es basura. No fuimos llamados a ser positivos, fuimos llamados a ser gente de fe, que es diferente. No alcanza con que te repitas, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, como el Chavo del 8. Me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. No alcanza. Son todas frases muy copadas, muy buenas, pero que no transmiten en realidad la mente de Cristo. Yo no puedo decir que una persona tiene la mente de Cristo solo porque me dice bendiciones, porque te lo dice hasta el brujo de la otra cuadra. Esa es la frase que últimamente se utiliza. Vas a comprar carne y el tipo te despide así, ¿viste? Pues, wow, me dijo bendiciones, seguramente voy a tener una hermana bendecida. Capaz que el tipo te lo dijo porque lo que sabe decir. Ahora, tener
la mente de Cristo es mucho más profundo que ser positivo. No significa que porque vos te repitas ciertas frases, tenés la mente de Cristo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen una mentalidad positiva, pero que no han nacido de nuevo. Y eso no significa que tengan la mente de Cristo. Hay gente que si planifica para un proyecto, tiene posibilidad de que le vaya muy bien. Pero no significa que sea un hijo de Dios y que por ende tenga la mente de Cristo. Entonces no tenemos que comprar ese discurso de que porque una persona habla positivamente ya tiene la mente de Cristo. Porque no tiene el Espíritu de Dios en su vida, por lo tanto no es salvo y por lo tanto no puede expresar la mente de Cristo. La mente de Cristo es exclusividad de los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo significa pensar en la manera en la que Cristo piensa. ¿Y cómo piensa Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? Imagínate por un momento, ¿cómo piensa Jesús? ¿Cómo crees que piensa Él? Ahora nadie dice, no vaya a ser que meta las patas. A ver. ¿Cómo piensa Jesús? ¿En todo lo bueno? ¿En todo lo puro? Cristo piensa bíblicamente, escrituralmente. La mente de Cristo es una mente escritural. ¿Amén? Ahora lo vamos a entender. ¿Cómo es la mente de Cristo? Es una mente escritural, es una mente bíblica. La mente de Cristo es una mente llena de la palabra de Dios. Es una mente que lleva a quien posee dicha mente a actuar conforme a lo que hay en su mente. Por eso el sabio Salomón dijo, porque cuál es su pensamiento en su mente o en su corazón, tal es él. ¿Por qué dice pensamiento y corazón? Lo hablé muchas veces esto. Porque está comprobado científicamente que tenemos una mente en el corazón y un corazón en la mente. Por eso las dos cosas son sinónimos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, la mente de Cristo es una mente llena de la palabra de Dios. ¿Sí? Es una mente escritural. No se agarra de una frase que da vueltas por ahí para tener fe. Es una mente llena de la palabra de Dios. Ahora la pregunta que vos y yo nos tenemos que hacer es, ¿cómo sabemos si acaso nosotros, conforme a lo que dice Pablo, tenemos la mente de Cristo y la estamos manifestando? Porque si yo pregunto nuevamente, ¿cuántos tenemos la mente de Cristo? Todos vamos a decir, amén, gloria a Dios. Pero la realidad indica que muchas veces no expresamos la mente de Cristo en nuestras acciones. ¿Sí? Vamos a ver 4 filtros en esta tarde para descubrir si tenemos o no la mente de Jesús, la mente de Cristo. El primer filtro es, pregunta, ¿naciste de nuevo? Esa es la primera pregunta, el primer filtro que vos y yo nos tenemos que hacer. ¿Nacimos de nuevo? Porque si no nacimos de nuevo, somos hombres naturales todavía. O sea que todavía no tenemos la mente de Cristo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si yo nací de nuevo, ¿estoy manifestando la mente de Cristo? Nacer de nuevo tiene que ver con lo que denominamos haber entregado toda nuestra vida a Cristo. Yo les decía recién, en una de las canciones, entre el medio de una de las canciones, no es que nosotros aceptamos a Cristo, eso está mal. Es una expresión incorrecta, es Él el que nos acepta. ¿Sí? Porque cuando decimos yo acepté a Cristo en mi corazón, nos ponemos en una especie de semidios. Como que nosotros tenemos que autorizar a Dios, a Jesús, a que Él venga a mi corazón. Si le digo que no, no. Entonces es Él, dice la Biblia en Efesios capítulo 1, que es Él, Dios Padre, quien nos hizo aceptos en el amado.
Él nos aceptó. Ahora, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos acepta. Mediante el arrepentimiento de todos nuestros pecados, si le pedimos perdón por todos nuestros pecados a Jesús, entonces vamos bien encaminados. Si todavía no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces todavía en nuestra vida sigue operando una mente natural. Porque lo que habilita a que yo pueda transformarme en un hombre, en una mujer espiritual, es el arrepentimiento, el haber nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Y entonces todo lo que el Espíritu Santo a través de su obra en mi vida va generando es justamente manifestar la vida de Cristo, la vida que recibí. ¿Sí? Y eso no lo puedo manipular yo, no lo podés manipular vos. Eso es una obra de Dios. Eso es una obra de Dios. Por eso cuando alguien no se arrepiente de sus pecados, vos, lo peor que vos podés hacer es decirle, tenés que arrepentirte. Una sola vez decíselo, no se lo digas 20 veces. Porque si no, porque lo cansaste, o la cansaste, te va a decir, sí, vos también me arrepiento, ¿qué tengo que hacer? Y el arrepentimiento es una obra de Dios, de su Espíritu. Él fue enviado a la tierra, a la vida de las personas. ¿Para qué? Para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. No sos vos el Espíritu Santo, yo no soy el Espíritu Santo. Esa es una obra que solamente el Espíritu de Dios puede provocar en la vida de la gente. Muchas veces nos desgastamos diciéndole, tenés que arrepentirte. Claro que se tiene que arrepentir. Pero una vez que se lo dijiste, déjalo. Tenés que arrepentir, tenés que arrepentir, tenés que arrepentir. Y lo cruzás 80 veces en el día, 80 veces te repetís lo mismo. Y no va a funcionar. No va a funcionar. Mientras no haya un nuevo nacimiento en la vida de la persona va a seguir expresando exactamente la misma mente natural. Va a seguir pensando que el mundo va a cambiar, que si vivimos todos en Disney la vamos a pasar lindo. Va a seguir pensando que el mundo es una belleza, ¿no? Esa es la mente natural. Y cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, tiene que tener una mente espiritual. ¿Amén? Entonces, cuando Pablo dice que el hombre espiritual es el que tiene la mente de Cristo, hay una enorme diferencia. Los hombres naturales nunca entenderán las cosas espirituales. Si a vos te cuesta entender algo del Espíritu, lo que tenés que hacer es pedirle al Espíritu Santo, mostrame esto. Ayúdame, revelame. Hay algo que no termino de entender. Cuando menos te lo imagines, el Espíritu Santo va a hacer clic y vas a lograr entender lo que hasta ahora no entendías. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé si yo nací de nuevo? Es el primer filtro, dijimos, ¿cuál era? Nacer de nuevo. Preguntarme, ¿yo nací de nuevo? La siguiente pregunta es, dentro del primer filtro, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. No se me duerma ni se me pierda, porque si se me pierde y se me duerme, lo perdí. Y se va a quedar con lo primero nomás. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice Juan. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que ha nacido nuevamente de Dios o que ha nacido de Dios no practica el pecado. Cuando habla de práctica, ya habla de una intencionalidad de la persona. No está hablando de algo que se da esporádicamente o se da ocasionalmente. Habla de una práctica. Esa es la gran diferencia entre nosotros que somos hijos de Dios redimidos y el pecador compulsivo. El hombre natural. El hombre natural vive en una condición de pecado. Nosotros, los redimidos por la sangre de Jesucristo, pecamos ocasionalmente y cuando pecamos tenemos un sensor llamado Espíritu Santo dentro de nuestro que nos dice, guarda, ¿estás haciendo mal? Sí, Señor, perdóname.
y automáticamente volvemos a estar en foja cero. Arrancamos de vuelta. No hay pecado. Amén. Pero cuando yo peco y practico el pecado y lo sigo practicando y no me aparto de ese pecado, es probable que yo no haya nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. El que ha nacido verdaderamente de Dios no practica el pecado. Es que bueno, el hermano se mandó una y bueno, hace como 20 años se la viene mandando, pero bueno, tengamos paciencia. Claro, vamos a seguir teniendo paciencia, pero no podemos considerarlo como nacido de nuevo. No podemos. Porque el que es nacido de Dios dice no practica el pecado. En primer lugar, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Todavía tiene una intención, una inclinación hacia el pecado. Y pecado te puedo dar por lo menos dos definiciones. Una es pecar es todo aquello que no proviene de fe. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo que no proviene de fe es pecado. O si no proviene de fe, es duda, incredulidad. Y eso ofende a Dios. En segundo lugar, dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. O sea que vos y yo, cada vez que hacemos algo o dejamos de hacer algo, lo que tendremos que preguntarnos es, ¿habré pecado? Si sé lo que tengo que hacer y no lo hago, ¿estaré pecando? Entonces, Señor, perdóname. Porque a lo mejor esta semana, sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hice. Perdóname, Señor. Y el Señor, como te ama, como me ama, ¿sabes qué va a hacer? Vamos de vuelta. Están perdonados. Amén. Una vez que hemos recibido la semilla de la palabra de Dios, se produce en nosotros una nueva vida. Entonces ya no hay una inclinación hacia el pecado. Te quieren contaminar por ahí con alguna cosa fea, voy a agarrar así, no me interesa. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sería una incongruencia que Jesús haya muerto por nuestros pecados y que aún así después siga tolerando que practiquemos el pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Y eso lo tenemos que tener muy en claro todos. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ninguna forma de pecado. Ni pecado grande, ni chiquito, ni mediano, ni grueso, ni ancho, ni bajo, ni alto, ni petizo, ni morocho, ni nada. No practica el pecado. No importa cómo se llame, si practica el pecado, no ha nacido de nuevo, no ha nacido de Dios. Punto. Y en eso tenemos que ser categóricos. No importa quién sea. Si ustedes me ven a mí en pecado, tienen toda la autoridad dada por mí, dada por Dios, para venir y decirme, está pecando. Si yo no los escucho, ustedes tienen toda la posibilidad de decir, todavía no ha nacido de nuevo. Sería una ridiculez, ¿no? Pero aún así puede pasar. Porque a lo largo de la historia han habido casos así. ¿Sí? En segundo lugar, cuando una persona ha nacido de nuevo, los ojos espirituales se abren. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, vamos a leer 8 y 9. Versículos 8 y 9. Hechos 9, 8 y 9. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo, ¿cuántos días? 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hechos 9, 8 y 9. ¿Cuántos días estuvo sin ver? 3 días
sin poder ver nada. 3 días donde Saulo, el perseguidor de la iglesia, estuvo siendo tratado por el Señor. 3 días donde Jesús lo mantuvo ahí muriendo, literalmente, a su orgullo y a todo aquello que él creía que era. 3 días donde el Señor no le permitió ver absolutamente nada. ¿Sí? El 3 no es casualidad. Y estuve investigando cuántos días puede estar una persona sin agua. Se calcula que hasta 5. ¿No? Entre 3 y 5 días una persona conforme a su físico puede estar sin líquido. 3 días a 5. Después de esa fecha, de ese tiempo, hay problemas. Ahora, sin comida puede estar mucho más, dependiendo cómo sea su estructura física. Pero qué interesante es que 3 días estuvo sin ver. Entonces, ¿qué sucede? Vamos al versículo 17, Hechos 9, 17 y 18. Ahí mismo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, imagínate lo que era, ¿no? Como que entrara el delincuente más grande de Roca, 3 días después vuelve a decir, hermano, vamos a orar por usted, ¿qué hacemos? Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió en instante la vista y levantándose fue bautizado. No se demoró mucho. Pero fíjense, después de 3 días sin ver, donde no comió ni bebió, 3 días después nace a una nueva vida. Ya ahora sus ojos ya no iban a ver solo lo natural, sino que ahora iba a tener la mayor de las mayores revelaciones y comprensiones del mundo espiritual. Este hombre que ahora ya no persigue a la iglesia, ya no quiere matar cristianos, ya no se deleita matando gente creyente, ahora se iba a transformar en el hombre que iba a revolucionar todo el imperio romano por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Imagínate. Entonces Dios no le cambió ciertas cosas de su vida. Dios agarró y lo que hizo fue abrir los ojos espirituales para que pudiera ver que con el mismo ímpetu, con la misma valentía con la que antes iba y mataba a la gente que decía ser cristiana, ahora iba a dar la vida por ese señor al que antes perseguía. Con la misma valentía. Y yo siempre digo lo mismo, hay un versículo que aparece en la Biblia donde Dios, en este mismo capítulo, Jesús le dice a Ananías, déjalo, orá por él, yo le voy a enseñar a este cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo dije, el Señor se las va a cobrar todas. Una por una. Le va a pasar la factura desde que nació hasta acá. Porque a mí me da esa impresión. Cuando leo ese versículo yo digo, ¿y las pasó Saulo, Pablo, sí o no? Pasó de todo. Ahora queda ciego cuando cae a tierra, escucha la voz que le hablaba, pero cuando vuelve a abrir sus ojos 3 días después, no solo escucha la voz, sino que ahora recupera no solo la vista física, sino que ahora sus ojos espirituales se abren. Y el tipo empieza a darse cuenta que equivocado estaba. Yo mataba gente creyendo que servía a Dios a través de eso. Oh, ¡qué necio! ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas para Dios creyendo que ante los ojos de Dios están bien, están aprobadas, y Dios dice, el día que le abra los ojos se va a dar cuenta que vivió equivocado. Ahora, Pablo descubre que los ojos espirituales se abrieron. Nosotros tenemos que pedirle en este tiempo al Señor, Señor, abrí mis ojos espirituales. No quiero ver lo natural. Eso lo ven los naturales. Los espirituales van un paso más allá del Señor, dame la capacidad de ver en el espíritu lo que vos estás viendo.
Entonces Pablo a partir de ahí puede empezar a discernir claramente lo que estaba sucediendo. ¿Qué es discernir? Discernir es la habilidad de entender algo desde el espíritu y no desde la carne. Eso es discernir. Es achicar la brecha entre lo que soy y lo que Dios quiere que sea. Pablo se da cuenta, yo soy un perseguidor de la iglesia. Soy el tipo que ha matado y se ha deleitado matando gente, creyente, a lo largo del tiempo. Eso es lo que soy. Entonces ahora se da cuenta, porque sus ojos espirituales se abren, que estuvo viviendo años equivocadamente. Y ahora se transforma en el hombre con mayor revelación del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, eso es lo segundo que ocurre cuando una persona nace de nuevo. Sus ojos espirituales se abren. No ve lo natural. No ve lo que ve el común de la gente, sin Cristo inclusive. Los ojos espirituales se abren y podemos entender las cosas desde una óptica espiritual. Amén. En tercer lugar, descubrimos que fuimos creados para crecer y abundar en frutos. ¿Para qué? Crecer y abundar en frutos. Se empieza a manifestar en nosotros hambre por la palabra de Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hambre por la palabra de Dios. Pero no solo por lo que está escrito. Porque una cosa es tener la palabra escrita y otra cosa es tener al Verbo encarnado viviendo dentro nuestro. Hay una enorme diferencia y mucha gente que conoce la palabra escrita, pero todavía no termina de revelársele el Verbo hecho hombre. Eso fue lo que le pasó a Job. Él dijo, de oídas te había oído, pero ahora, después de haber perdido todo lo que tenía. Entonces a veces Dios tiene que sacarnos ciertas cosas que amamos, que son importantes, para que nuestros ojos se terminen de abrir a la realidad de Jesucristo. A veces Dios nos saca cosas, ¿viste? Así que vos amás demasiado esto. Dámelo, quiero saber hasta dónde estás dispuesto a seguirme, dámelo. Porque eso es un estorbo para que vos me puedas ver a mí en gloria. Cuando Dios te saque algo, o nos saque algo, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿no será que eso era un estorbo en mi relación con Dios? Tranquilo que Dios te lo puede devolver tranquilamente. Pero Dios muchas veces saca cosas de nuestra vida para que nuestros ojos espirituales se puedan abrir. ¿Sabés cuándo Abraham terminó de ver el día del Señor? Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Y cuando estaba a punto de hacer esto, dice la Escritura, la Biblia, que bajó un ángel del cielo y le dijo, Abraham, no lo mates. Dios quería probar tu corazón. Y en ese momento se le termina de abrir la vista espiritual a este hombre y descubre el día del Señor. Esto es lo que va a pasar con el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Mientras nuestros ojos espirituales no se abren, nosotros creemos que la iglesia es un club dentro de los tantos clubes que hay en la ciudad. Y nos juntamos un ratito, chusmeamos ahí un poquito, cantamos 2 o 3 cancioncitas y nos vamos a casa con una palabra. Hasta el martes, que el martes ya te olvidaste de la palabra, no sabes si te habló, quién te habló, ni te acordás lo más mínimo. ¿Por qué razón? Porque nuestros ojos espirituales no se han abierto. Entonces, cuando nuestros ojos espirituales se abren, empezamos a amar a la iglesia como Cristo la amó y se entregó a sí mismo por eso. Cambia la cosa. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Mirá lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4.
Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Corrupción. A causa de la concupiscencia. O sea, Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es tu naturaleza? Divina. ¿Qué sos vos? Participante de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Cuando alguien me grite, ¿ay, qué te hace divino? Sí, amén. Soy divino. No me hago, soy. ¿Sí? Entonces empezamos a darnos cuenta que todo lo que Dios ha hecho ha sido sacarnos del mundo natural corrompido y nos ha hecho participantes de su naturaleza. En cuarto lugar, siempre dentro del primer filtro, lo que hace Dios es darnos un nuevo corazón para poder amar todo lo que Él ama. Vos y yo no podemos amar a nuestro enemigo si Dios no cambia nuestro corazón. Vos lo querés matar a tu enemigo, ¿sí o no? Alguien te hace algo y vos lo querés reventar. En el nombre del Señor, pero lo querés reventar. ¿O no? Vos querés ojo por ojo, diente por diente. Vos querés venganza. Esa es la naturaleza del hombre natural, que no nació de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios lo que hace cuando nacemos de nuevo, cambia. Es el primer trasplante que Dios hace en la vida del hombre, es cambiarle el corazón. No sana tu corazón. No le pidas más a Dios que sane tu corazón. No le pidas más a Dios que restaure tu corazón. No le pidas más a Dios que ponga una curita. Tengo el corazón con agujeritos. No le pidas más eso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no pone parches. Dios no sana el corazón. Lo que Dios hace es lo cambia. Saca el corazón podrido que teníamos antes de conocerlo a Él y nos da un corazón nuevo. ¿Para qué? Para sentir como siente Él. Para amar como ama Él. ¿Sí? Porque de lo contrario, si Dios sanara nuestro corazón y mañana alguien te vuelve a ofender o hace algo que te dolió, mañana le vas a tener que pedir nuevamente a Dios que vuelva a sanar tu corazón. Entonces Dios no vive, no puede pasarse toda la vida sanando nuestro corazón. Lo que Dios hace en el momento que nacemos de nuevo es saca el corazón podrido que teníamos todos y nos da un nuevo corazón. Mirá lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, 26 y 27 dice: os daré corazón viejo, arrugado, hecho de goma. ¿Dice eso? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjate las cosas que dice Ezequiel, hablando del nuevo corazón. Dice, cuando recibimos un nuevo corazón, lo que sucede, recibimos también un espíritu nuevo, lo que sucede es que dice Dios, haré que anden en mis estatutos. Los van a guardar y los van a poner por obra. Voy a hacer que anden en mis estatutos, en mi palabra, voy a hacer que guarden mi palabra y los voy a impulsar a poner mi palabra por obra. ¿Sabés por qué nos cuesta esto? ¿Sabés por qué nos cuesta poner por obra la palabra? Porque a lo mejor todavía el corazón es 50 y 50.
50 de carne, 50 de piedrita. Por eso nos cuesta poner por obra la palabra. Y es Dios el que dice, yo les voy a dar un corazón nuevo. Voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y yo, habiendo puesto un corazón nuevo, habiendo dado un espíritu nuevo, habiéndolo colocado dentro de ustedes, yo voy a hacer que ustedes anden en mis preceptos, en mis estatutos, que guarden mi palabra y que además no se la olviden, sino que la pongan por obra. ¿Saben por qué se nos olvida la palabra? Porque a lo mejor todavía hay restos de ese corazón de piedra. Todavía nos resistimos a decirle, Señor, cambiar tranquila y totalmente mi corazón. No quiero más esto. Dame tu corazón, ese que vos prometés en tu palabra. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera en que Dios va a poder colocar dentro nuestro el anhelo de poner por obra su palabra. No hay manera de que un hombre, una persona, un hombre, una mujer que todavía mantiene su corazón de piedra pueda entender lo que significa ser espiritual y las cosas del espíritu. No hay manera. Por eso cuando vos le decís a alguien, un hombre natural, una mujer natural, perdoná, no tengo ganas de perdonar. Es lógico. Es lógico, porque su corazón es de piedra. Por eso cuando venimos a Cristo, lo que hace Dios es agarrar nuestro corazón, voy a colocar un nuevo corazón. No voy a sanar tu corazón. No voy a parchar tu corazón, no lo voy a restaurar. ¿Amén? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Dios no quiere sanar nuestro corazón. Dios no toma nada del pasado nuestro para ver qué hace en el presente. Dios hace todas las cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas. Tu corazón, mi corazón, nuestra mente. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. No podemos tratar de agradar a Dios con una mente natural. No podemos, es imposible. Porque hoy te vas a disciplinar para poder actuar como Dios espera y mañana vas a estar de nuevo en la misma. Porque la mente natural está fallada, está corrompida. ¿Cuántas veces dijimos, esta semana me propongo tal cosa? Dos minutos te duró la propuesta. ¿Por qué razón? Porque la mente natural es engañosa. Porque el corazón, dice la Biblia, es engañoso y es perverso. ¿Sí o no? Entonces no puedes confiar en tu corazón de piedra y no puedes confiar en tu mente natural. Lo que necesitamos todos es pedirle, Señor, si yo nací de nuevo, entonces yo quiero apropiarme de esta promesa, quiero tu mente. No quiero pensar más como pensaba antes. Y las cosas van a ser diferentes. ¿Amén? Entonces Dios va a venir, va a sacar ese corazón y va a poner su corazón. Su corazón. Entonces nuestro corazón va a latir al ritmo del corazón de Dios. La frecuencia cardíaca va a decir Cristo. Es ansiedad. Cálmese. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces es importante que entendamos estas cosas, porque si no, vamos a seguir pensando equivocadamente. ¿Y sabés lo que produce la mente natural en la vida del creyente? Frustración, desgaste, derrota, desánimo. Dijimos que tener la mente de Cristo era tener una mente escritural. Muy bien, póngale 10. Una mente bíblica, una mente escritural. No se olviden de eso. Porque mañana, porque pasado, porque durante los próximos días vas a ser desafiado a responder. Y ahí te vas a dar cuenta, ahora vamos a ver, si realmente la mente de Cristo está operando dentro de tu vida. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ese es el primer filtro. Nací de nuevo. Y hay dentro de ese primer punto 4 cosas que vos tenés que utilizar como para saber si naciste de nuevo.
Si tu corazón está nuevo, está nuevecito, ok, ese es el corazón que Dios quiere. No vuelvas a buscar el viejo corazón, a ver si le puedo rescatar algo, a ver si no, déjalo, ya está. El segundo filtro para saber si operamos según la mente de Cristo es preguntarnos cómo reaccionamos ante la tentación y el conflicto. Mateo capítulo 4, del 1 al 11, es la tentación de Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. ¿Qué dijimos que era tener la mente de Cristo? Una mente bíblica, escritural. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El diablo también sabe la Biblia, ¿viste? Pero no tiene la mente de Cristo, tiene una mente podrida. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, versículo 7, que escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cómo respondió Jesús frente a la tentación y el conflicto? Con el escrito está. La mente de Cristo refleja siempre una mente llena de la palabra de Dios. Jesús podría haberle dicho: fuera. ¿Sí o no? Podría haberle dicho: te ato, te reprendo, todas esas expresiones que utilizamos nosotros muchas veces, ¿no? Sin embargo, ¿con qué le respondió? Escrito está. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 8, 23 al 27. Mateo capítulo 8, 23 al 27. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo actuó Jesús frente a la tormenta que estaba enfrentando? ¿Qué hizo? Lo reprendió eso con autoridad. Silénciense, cálmense. Los otros estaban preocupados porque no tenían la mente de Cristo todavía, no pensaban como Jesús. A pesar de que tenían autoridad, que Él les había dado autoridad, les había dado poder, todavía ellos no entendían lo que era la autoridad y el poder. Entonces, frente a la tormenta, ¿qué sucede? ¡Ah! Como vos y yo cuando hay alguna tormenta que por ahí medio que nos golpea un poquito. ¡Ah! ¿Sí o no? Y no sabés qué hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, no sabés qué hacer si haces algo. ¿Por qué? Porque cuando hay miedo, el miedo lo que hace es ahogar la fe. Eso fue lo que ocurrió. Por eso les dice: hombres de poca fe. No es que tenían poca fe, es que no tenían fe, porque no existe poca o mucha fe. Lo que hay es fe. Y si la fe no se ejercita,
es porque probablemente haya incredulidad o la fe esté siendo ahogada por las tormentas, las circunstancias. La mente de Cristo se manifiesta en tu vida y en la mía cuando frente a las circunstancias que vivimos, en lugar de amedrentarnos, en lugar de llenarnos de miedo, declaramos la palabra: cálmense. No me van a llenar de temor, cálmense. Porque es mayor el que está conmigo que el que está contra mí. ¿Amén? Pero hay que declararlo, porque si no, no estamos manifestando la mente de Cristo. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? ¿Estoy siendo claro esta tarde? Es importante que entendamos esto, porque si no mañana, cuando tengamos un conflicto, cuando tengamos algún problema, alguna dificultad, vamos a salir llorando, ahuyentados por las circunstancias, cuando la autoridad nos ha sido otorgada a nosotros. Por eso Jesús se fue a dormir, porque Él ya dio la palabra: pasemos al otro lado. Se fue a dormir. Se fue a dormir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Qué problema podía tener? Y la barca, yo calculo que se sacudía por la tormenta, y sin embargo él seguía durmiendo. Lo despertaron estos molestos. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción cuando hay crisis, cuando hay problemas? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Pensamos como piensa Jesús? ¿Se evidencia en nuestros actos la mente de Cristo? ¿O somos oidores olvidadizos? Que llega el día martes, el día miércoles y ya no recordamos ni qué predicaron el domingo, qué se enseñó. Por eso Santiago dice: no sean solamente oidores, transfórmense en hacedores de la palabra, porque la única manera de que vos no te olvides la palabra es poniéndola en práctica rápido, pronto. Amén. Las circunstancias vienen para ahogar nuestra fe. Los discípulos habían visto a Jesús hacer muchos milagros, pero aún así todavía estaban siendo dominados por el temor. Yo te puedo asegurar que si les preguntara a ustedes, la mayoría tendría un testimonio para contar, un milagro, para decir: Dios hizo esto en el pasado. Perfecto. ¿Qué está haciendo hoy Jesús en tu vida? ¿Qué está haciendo hoy Jesús en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros? Porque estos, habiendo visto muchos milagros, todavía en el presente estaban siendo dominados por el temor. Y el temor a las circunstancias ahoga la fe que debe operar para cambiar y transformar las circunstancias. El temor a las circunstancias, cuando vos tenés más miedo de lo que pueda pasar mañana, yo te puedo garantizar que va a llegar un momento en que la economía mundial va a colapsar. Lamento desilusionarte. Cada vez va a ser más caótico el mundo. Por eso nuestra esperanza no tiene que estar puesto en los morlacos, diría alguien por ahí, que tenés en tu bolsillo. Tu esperanza, mi esperanza, tiene que estar puesta en aquel Dios que no cambia. Porque si nosotros ponemos nuestra esperanza en las circunstancias, o si van bien o van mal, nuestra fe va a terminar siendo ahogada, como esta gente. Por eso los discípulos no pudieron operar en fe. Cuando el temor a lo que pueda ocurrir es mayor que la fe, que nos debe movilizar, entonces nos vamos a quedar pensando: no hay salida de esto. Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cuántas veces hiciste esa oración de otra manera? Nadie se pone a orar de esta manera. Nadie dice: Señor, sálvame que perezco. Pero ¿cuántas veces le dijiste en este tiempo: Señor, ayúdame? Que me estoy muriendo literalmente. Por eso es importante la mente de Cristo, porque cuando la mente de Cristo opera en nuestra vida, automáticamente tu fe sale fortalecida. Escrito está: Él no me va a dejar hasta el último día de mi vida en este tierra. No me va a dejar. Él está en cuidado de mí. Él cuida de los suyos. Él no es un Dios o un padre que se entienda de la vida de los hijos.
Dios nunca se desentendió de tu vida, aun cuando muchas veces nosotros le dimos la espalda a Dios. Aun cuando muchas veces nosotros nos hacemos los sotas, por decirlo de una manera coloquial y fina. En mi barrio le decían los gigastrunes. Muchas veces nos hemos hecho los cancheros con Dios, ¿sí o no? Hemos hecho las cosas según nuestro parecer. Y aún así Dios nos sigue esperando, porque Él no se desentiende de sus hijos. Amén. Dios no se desentiende de tu vida. Eso es lo bueno de Dios, que podemos confiar en Él siempre, porque a Dios no lo cambian las circunstancias. ¿Qué está esperando el Señor en este tiempo? Que vos y yo obremos en fe. ¿En qué? En fe. La pregunta es, ¿tenés fe? ¿Tenés fe? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces Dios va a esperar que en este tiempo la pongas de manifiesto. Que uses la fe. Usá la fe. La fe no es declarar, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien como loquito. No, no, no. La fe es declarar la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Permanentemente vas a tener a lo largo de estos días y en los próximos meses y en los próximos años, hasta que el Señor te llame, vas a tener oportunidades para expresar tu fe. Ese es el momento ideal para que vos pongas ahí en tu boca un escrito está. Escrito está. Escrito está. Porque eso es lo que provoca victoria en nuestra vida. Amén. Jesús dijo, si tuvieras fe, le dirías a la montaña que se corra. Si tuvieras fe tan chiquitita como un grano de mostaza, que no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con lo que se alcanza, con lo que basta para movilizar las cosas. Si tuvieras fe, le hablarías a las circunstancias. Si tuvieras fe, pondrías en tu boca un escrito está. Porque la fe viene por oír. La mente de Cristo nos lleva a actuar en fe frente a cualquier circunstancia de la vida. Muchas veces Dios pone circunstancias en nuestra vida para probar nuestra fe. A ver, ¿de qué estás hecho? A ver. Entonces Dios está ahí esperando que en lugar de ponernos mal, lo que hagamos es, Señor, esto es lo que dice tu palabra. Y no importa si lo tenés que declarar 1, 2, 3, 20 veces, seguí declarando, seguí declarando, seguí declarando. La semana pasada orábamos por los que necesitaban justicia en algún área. Y seguimos declarando, el Señor es mi justicia, el Señor es mi justicia, el Señor es mi justicia. ¿No funcionó la semana? ¿Y qué hago? Bajo los brazos. No, seguí declarando, Él es mi justicia, Él es mi justicia, Él es mi abogado, Él es mi juez. Nada puede salir mal, están a mi favor. Y sigo declarando, Él es mi justicia. En algún momento la justicia divina se va a materializar en la tierra también. Pero tenemos que tener la mente de Cristo que nos lleva a actuar en fe. No te llenes de miedo y de temor. Si estamos atravesando tiempos críticos en algún área de nuestra vida, no te llenes de miedo y de temor. No nos llenemos de miedo y de temor. Amén. Sigamos confiando. Mirá lo que dice el Salmo 89. Versículo 9, Salmo 89, versículo 9. Estamos en el segundo filtro, viendo cómo reaccionamos frente a las circunstancias. Mirá lo que dice el Salmo 89, 9. Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y yo me imagino a Jesús recordando esa palabra, ¿no? Cuando vio que la tormenta estaba golpeando ahí, dijo, yo tengo dominio sobre la braveza del mar. ¿Vos qué tenés? ¿Dominio sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Tenés autoridad sobre todas las cosas que Dios ha puesto en tu mano? ¿Tenés autoridad? Entonces, cuando la tormenta quiera venir a ahogar tu fe, parate firme y hablale a la tormenta. Hablale en el nombre del Señor.
Pero aprendamos a vivir bajo estos principios. Jesús no reaccionaba mal frente a las tormentas. Jesús no reaccionaba mal ante la violencia con la que era maltratado. Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Imagínate que vos te estén sopapeando. ¿Qué harías? Ahí se ve la mente de Cristo. ¿Quién quiere ser el primero en pasar adelante? Vamos a hacer una prueba. Se terminó ahí la fe, todo, ¿no? Pero Jesús no se defendió, no reaccionó naturalmente, no abría la boca para defenderse. Él esperaba en la justicia de Dios. El apóstol Pablo dice, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces tomamos ese versículo frente a algún problema? Todos, ¿no? Todos en algún momento, todo lo puedo en Cristo, y salía hecho un Power Rangers, un He-Man espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando vos vas al contexto y lees hacia arriba, te das cuenta que Pablo está diciendo, he aprendido a pasar de todo, cosas buenas y cosas malas. He aprendido a tener hambre, he aprendido a ser agradecido en medio del hambre. He aprendido a ser agradecido cuando no tengo para comer. He aprendido a darle gloria a Dios cuando Él me ha dado mucho. He aprendido a honrar a Dios cuando las cosas no me van bien y cuando me van mal o bien. En todo tiempo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si vos tomás solamente ese versículo, así nomás parece automotivación. Por eso nunca hay que leer un versículo fuera del contexto. En un contexto de necesidad, Pablo, lleno de la mente de Cristo, dice todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Cuando las cosas no vayan bien, declarar todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y ahí se va a manifestar la mente de Cristo. Amén. Tercer filtro. Vamos rapidito. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Tercer filtro. ¿Qué voluntad pesa más en tu vida y en la mía? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? Mateo capítulo 26, 38 al 44. Mateo capítulo 26, 38 al 44 dice: Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La mente de Cristo está enfocada en hacer solo una voluntad. ¿Cuál? La del Padre. Por eso una pregunta del comienzo. ¿Qué voluntad pesa más en tu vida y en la mía? ¿La voluntad de Dios? Que aun cuando no la podamos entender, sigue siendo buena, agradable y perfecta, o nuestra voluntad. Cuando tomamos una decisión, ¿qué pesa más? ¿Lo que piensa Dios o lo que nos agrada a nosotros, lo que nos gusta a nosotros?
A veces oramos, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad, pero si hacemos la mía es mucho mejor. ¿Qué pesa más en nuestra vida, la voluntad de Dios o la voluntad nuestra? ¿Sabés por qué no entendemos muchas veces la voluntad de Dios para nuestra vida? Porque la mente de Cristo todavía no está forjada, no está dentro nuestro, insertada para pensar como piensa Cristo. Cristo luchaba, pero Él sabía que para Él no había nada mejor que la voluntad de su Padre. ¿Sí? Ahora, tener la mente de Cristo en nosotros nos permite entender con claridad cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sabes cómo podés descubrir la voluntad de Dios para tu vida? Cuando vayas a decidir algo, no decidas. Lleva eso que vos pensabas hacer a los pies del Señor. Señor, yo te entrego esto. Esto es lo que a mí me gustaría hacer. Ahora, mostrame vos, enseñame vos, ¿qué es lo que vos querés que yo haga? Para poder descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida, hay que matar nuestra voluntad. Nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros caprichos, que muchas veces son egoístas. Porque de lo contrario, no vamos a descubrir nunca cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Esto es así de clarito. Si yo sigo operando conforme a mis deseos, conforme a lo que a mí me gusta, entonces nunca voy a poder descubrir cuál es la buena voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero esto, Señor, Entonces me dice, ok, tengo otra oferta, tengo otra propuesta para darte. No, pero yo quiero esto. ¿Y sabés por qué muchos planes en nuestra vida no funcionan? Porque nosotros queremos, como sea, que Dios apruebe nuestros planes. Nunca le preguntamos a Él, Señor, ¿cuáles son tus planes? Nunca le preguntamos a Él, Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso Pablo empezó bien. Señor, ¿qué quieres que haga? Empezó perfecto. Ya ahí descubrió algo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Señor, ¿qué querés que haga? Nada, quiero que bendigas a fulano. Pero vos me preguntaste, yo te estoy respondiendo. Señor, ¿y este dinero? Un ejemplo, no estoy hablando de nadie sienta que... Un ejemplo. Señor, ¿y este dinero? Ponelo para el aniversario de mi iglesia. ¡Ah! Pero es mi dinero. ¿Listo? Como dice mi hijo, ¿listo? Quiero que te levantes a orar toda esta semana a las 3 de la mañana. Ese es el diablo, porque nunca el Señor te va a pedir una cosa así a las 3 de la mañana. ¿Existe ese horario? ¿Para orar a las 3 de la mañana? No. Bueno, vos me preguntaste qué querías que hiciera. Andrés me decía fulano. Ay, justo a él lo tengo que ver. Si no tiene necesidad, no te pregunté si tenía o no necesidad. Ananías es un ejemplo. Recién lo leímos. El tipo escuchó que Dios le dijo, va a venir un tal Saulo que perseguía a gente creyente, así como vos. Pero vos vas a tener que orar por él. No te pregunté si te parecía bien, Ananías. No te pedí opinión. Lo único que te estoy diciendo es lo que tenés que hacer. Eso es lo que vos y yo tenemos que aprender. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés enseñarme? ¿Qué me querés decir? Porque si no, nunca vamos a descubrir la voluntad de Dios y vamos a vivir toda nuestra vida creyendo que hay algo mejor, que es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, pero solamente la vamos a escuchar de lejos. ¿Sabés por qué a veces nos perdemos mejores bendiciones para nuestra vida? Porque lo que tenemos en nuestra mano no somos capaces de entregárselo al Señor. Entonces Dios dice, yo tenía esto para darte. Pero como vos te negaste a darme esto, no sos merecedor de aquello. Imagínate el pibito, el nenito que fue con los 5 panes y 2 peces.
y que decidió ponerlo en las manos del Señor. ¿Sabés por qué lo recordamos también hoy? Porque el tipo tuvo la capacidad de eso poquito ponerlo en las manos del Señor para bendecir a una multitud. Pero la realidad es que a veces nos privamos nosotros mismos porque no somos capaces de soltar lo que Dios nos está pidiendo que soltemos. Entonces, cuando vos y yo nos atrevamos a poner en las manos del Señor todo lo que Él nos está pidiendo, automáticamente el camino para algo mejor y mayor se va a abrir solito. No vas a tener que orar, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. A lo mejor Dios te está pidiendo que ores 1 hora por día. 1 hora por día. 1 hora por día. Y la novela turca y la novela japonesa. Bueno. Cada uno sabe qué es lo que está decidiendo en este tiempo. Pero la mente de Cristo se enfoca en hacer la voluntad del Padre. Mirá lo que dice Juan 5:19. Espero que estemos entendiendo la palabra esta tarde. Amén. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que el Hijo hacía era porque lo veía en el Padre. No hacía nada fuera de la voluntad del Padre. Mirá lo que dice Juan 5:30, ahí mismo. Jesús hablando y diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tenemos que aprender, si vos querés descubrir qué es lo que Dios quiere para tu vida en este tiempo, matar tu voluntad, matar tus deseos, matar tus cosas personales. Matar. Señor, te las entrego. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No alcanza con entender y conocer, falta ejecutar. Entonces, cuando el Espíritu Santo te revela algo de la voluntad de Dios, llévalo enseguida a la práctica. Llévalo enseguida a la práctica. ¿No estás leyendo la Biblia en este tiempo? ¿Te cuesta leer la Biblia? ¿Te cuesta enfocarte en leer la Biblia? Sentarte y decir: Señor, yo sé que tu palabra es alimento para mi espíritu y me voy a enfocar. Y voy a empezar con 10 minutos. Pero la semana que viene, Señor, yo quiero crecer. No voy a estar 10, voy a estar 20. Esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo: ellas dan testimonio de mí. ¿Querés conocer a Jesús? ¿Querés conocer la voluntad de Dios? La vas a encontrar ahí. Amén. Cuarto y último filtro. El cuarto y último filtro para entender lo que significa tener la mente de Cristo es ser entendidos en los tiempos. Juan capítulo 2, del 1 al 4. Juan capítulo 2, del 1 al 4 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2: y fueron también invitados a las bodas Jesús y los discípulos. Versículo 3: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús tenía claro que todavía no era el tiempo. Jesús tenía muy claro: todavía no es el tiempo de que yo empiece a mostrarme con milagros. Todavía no es el tiempo para que yo empiece a manifestarme. Todavía, por eso le dice la madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Para que todavía no llegó mi hora, no llegó mi tiempo. ¿Sí? Mirá lo que dice Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, del versículo 6 al 9. Dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Qué importante es aprender a vivir según los tiempos de Dios para nuestra vida. Ahora, eso solo lo revela una mente que tiene la mente de Cristo. Muchas veces nosotros hemos errado porque hemos tomado decisiones fuera de tiempo. O porque las hemos adelantado o porque las hemos retrasado. En el apuro tomamos decisiones o las dejamos pasar. Y después decimos, Señor, ¿por qué? Porque vos no aprendiste a esperar el tiempo perfecto de mi tiempo para tu vida. Hay tiempos, la Biblia dice, todo tiene su tiempo, no nuestro tiempo. Todo tiene, tu vida y la mía, acá en esta tierra, tiene para cada cosa su tiempo. Entonces, cuando empezamos a entender esto, es cuando se empieza a revelar en nosotros la mente de Cristo. A veces estamos muy apurados, ¿no? Y Dios dice, no, tranquilo, porque yo diagramé tu vida y dentro de ese diagrama, dentro de ese diseño, para cada cosa que vos necesitas, que vos esperás, yo puse un tiempo, que es mi tiempo. Y si Dios todavía no te entregó algo es porque no ha llegado tu tiempo para recibir esa cosa que tiene su tiempo. Entonces no desistas. A lo mejor lo que tenés que seguir haciendo es orar. Señor, espero tu tiempo. Espero tu tiempo. No me voy a apurar ni me voy a enloquecer. Voy a esperar. Pacientemente esperé al Señor. Y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Del pozo profundo me sacó. Y puso mis pies sobre la roca. Pacientemente esperé al Señor. Es que llevo muchos años orando por esto. Pacientemente esperé al Señor. No es que Dios es sordo, es que todo tiene su tiempo para nuestra vida. Amén. Cuando nos apuramos es cuando no estamos manifestando la mente de Cristo. Mirá lo que dice Lucas 4, 16 al 21. Ya terminamos. Bánquenme 10 minutos. Lucas capítulo 4, del 16 al 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy, ¿cuándo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy Jesús agarra, imagínate, entró en la sinagoga, al templo, y agarró el libro, el rollo, y lee al profeta Isaías. Y Jesús, entendido en los tiempos, Jesús con una mente escritural, una mente bíblica, dice, esta escritura de la que habló Isaías hace años atrás, miles de años atrás, hoy se está cumpliendo. Yo soy ese de quien habló Isaías. Qué importante es tener una mente bíblica para cada circunstancia en nuestra vida. Una mente escritural. Jesús se vio en el texto, se vio en la profecía. Por eso hoy te decía, cuando yo leo lo que dice Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, digo, wow, ahí estamos nosotros. Nosotros estamos escuchando que del otro lado del mundo se está diciendo, vamos a firmar un acuerdo de paz y seguridad. Ahí estamos nosotros.
que nuestra mente se llene de palabra de Dios en este tiempo. Que tu mente se sature de palabra de Dios en este tiempo. Pasar tiempo con la Biblia. Pasar tiempo de verdad con la Biblia. No leas siempre lo mismo. Lee, hay 66 libros en la Biblia. A veces no leemos los profetas menores, no sabemos ni quién es Ageo, ni quién es Amós, ni quién es Abdías, ni quién es este, ni quién es el otro. ¿Ni quién serán de hermanos que hace rato no vienen? ¿Qué sé yo quién son? Pasemos tiempo con la Biblia, pasá tiempo con la Biblia, apagá un poquito la tele, apagá un poquito el celular, apagá un poquito, dejá las actividades un ratito y pasá más tiempo con la Biblia. Entonces nuestra mente se va a llenar de palabra de Dios. Amén. Mirá lo que dice Lucas 19, ya termino con este versículo. El último versículo por el día de hoy. Lucas 19, 41 y 44. Lucas 19, del 41 al 44 dice, y cuando Jesús, yo le agrego Jesús, llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, Jerusalén, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, mirá lo que dice Jesús, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso tiene que ver con lo que está pasando hoy. Jesús se paró frente a Jerusalén en aquel tiempo y empezó a hablar a esa ciudad. Y Él les dice, vendrán días cuando los enemigos te van a rodear, te van a hacer la guerra, te van a hacer la vida imposible y no va a quedar absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque no entendiste, Jerusalén, el tiempo de la visitación. Porque no fuiste alguien entendida en los tiempos. Jerusalén significa ciudad de paz. Qué contradictorio todo, ¿no? Porque la ciudad de paz no supo reconocer lo que era para su paz. Desechó. Los líderes religiosos de aquel tiempo desecharon al príncipe de toda paz. Y ahora lo que viven es producto de haber querido más, de haber amado más su propia voluntad que la voluntad de Dios. ¿Sabés lo que hace Jesús cuando ve a una iglesia apática, fría, indiferente? Se para y llora. ¿Por qué razón? Porque dice, no están entendiendo que este es el tiempo en el que se tienen que preparar. Este es el tiempo que yo les estoy dando para que se preparen. Porque el día viene. Porque el día se acerca. Ahora, cuando no tenemos la mente de Cristo, nos movemos según nuestros tiempos. Es que ya estamos a 12 de octubre. Se nos va el año. Y Dios dice, yo no entiendo lo que me está diciendo. No, ¿cómo que no, Señor? Mirá, ya se fueron 10 meses, casi. Cuando no tenemos la mente de Cristo, nos movemos según nuestros deseos. Cuando tenemos la mente de Cristo dentro nuestro, no nos movemos, no decimos, no hacemos nada sin antes estar seguros de que es el tiempo correcto de Dios para nuestra vida. Cuando aprendemos a esperar en el tiempo de Dios, Él se encarga de todas las cosas. Él es el que va abriendo caminos donde no lo hay. Él respalda, porque Él está detrás, Él está delante, Él está a nuestros costados. Amén. La mente de Cristo es una mente escritural. Y yo le ruego a Dios que en este tiempo vos te vuelvas tan escritural, de tal manera que en todo lo que hagas, en todo lo que vivas, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que te muevas, se refleje la mente de Cristo. Porque eso es lo que nos va a sostener en el próximo tiempo. Si todavía no tenemos esa mente de Cristo, porque todavía no hemos entendido bien esto, digámosle al Señor, Señor, quiero esa mente.
me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida y te pido que tu mente venga a gobernar toda mi vida. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.